Tenemos hoy a Ana Paula Diniz, quien es analista internacionalista y también abogada. Él es además representante de la Iglesia Ortodoxa en Venezuela. Y a raíz del terremoto ha habido manifestaciones de los países, sobre todo que tú estás vinculado con ellos, pero sobre todo de Grecia y la ayuda que pueda llegar, ¿no? Seguramente, sí. Especialmente la Iglesia Ortodoxa griega está muy atenta. De hecho, vinieron unos rescatistas del Estado griego y probablemente en las próximas semanas venga una ayuda humanitaria importante de la Iglesia Ortodoxa griega a ¿Cómo está Venezuela. organizada la Iglesia griega en América Latina y el Caribe? Bueno, nosotros tenemos unos metropolitanos, unos arzobispados, el que rige a Venezuela y América Latina, Centroamérica, está en México, probablemente haga una visita prontamente y bueno, la idea de la Iglesia Ortodoxa griega especialmente es la apertura de mayores iglesias, de la ayuda espiritual a la fe y atender por supuesto, a sus connacionales también, ¿no? Tienen ya muchos obispos y altos representantes latinoamericanos como el mismo de México, ¿no? Así es. El metropolitano de México, que es el arzobispo Santiago, es un hombre joven que acaban de nombrar y es el encargado de parte de Latinoamérica, islas del Caribe, Centroamérica, Colombia y Venezuela, y prontamente seguramente viene a Venezuela en vista del aniversario del Metropolitano de México y la Iglesia de Venezuela. Se educó en Grecia, pero ¿de qué origen es él? ¿Dónde nació? Griego. Pero había algunos latinoamericanos, sobre todo colombianos. Hay unos sí, están comenzando a nombrar obispos latinoamericanos. Es la idea, la expansión de la Iglesia en Latinoamérica. Nos decía la vicerrectora de la Universidad Central de Venezuela el buen vínculo que hay entre la Universidad Central y la comunidad griega, y tú que trabajas con ellos, sí. Creo que hay proyectos también de extenderse más en la actividad entre cultural, Venezuela y Grecia. la actividad cultural, el conocer también, los fieles griegos quieren, hay una actividad muy grande cultural por la vinculación que hay, por supuesto, la sociedad y la cultura griega, ¿no? Que la filosofía, también la ortodoxia. Entonces es bien importante, estamos muy activos. Ahora, en tu trabajo como analista y también como asesora en materia comercial, esta situación implica que Venezuela se abra para la inversión extranjera con mayor fuerza y al margen dar la seguridad jurídica necesaria para que vengan inversiones en la reconstrucción del país, ¿no? Así es, sí. Yo creo que eso es muy importante. Creo que se ha demostrado además una gran solidaridad internacional, ¿no? Y solicitud de que se aperturen para poder la gente todo el mundo quiere ayudar a Venezuela, todo el mundo quiere enviar ayuda humanitaria y creo que es un buen momento para establecer, bueno, unas nuevas normas, pensar en un país más seguro en el sentido estructural, en el sentido económico. Yo creo que no podemos parar la senda, hay que recuperarnos. Es lamentable la tragedia que ha sucedido, pero tenemos que darle esperanza a la gente y al pueblo para que sigamos adelante. Ya en tus análisis política internacional, ¿cómo ves la situación de Ucrania, Rusia, que además son países de religión ortodoxa, los dos, Rusia y Ucrania? Los dos son ortodoxos, sí. Bueno, a mí me parece muy interesante la reunión que hubo en este momento de la OTAN en Turquía, el 7 y 8 de julio. Un poco al principio parecía que el presidente Trump en su primera fase de su mandato decía que quería eliminar o salir de la OTAN por el peso mayor que tenía la OTAN, pero hubo de alguna manera acuerdos. Él se refería en algunos momentos en sus ruedas de prensa que hubo algunos acuerdos, algunas fricciones también, porque hay países que no querían, que ya Estados Unidos estaba financiando mayormente a la OTAN y que, bueno, le está exigiendo a la Unión Europea que aumenten su gasto militar, su autodefensa. Entonces, que no sea solamente los Estados Unidos el que soporte esto, pero al final yo creo que también él se expresó de una manera de limar fricciones y es muy interesante la postura de Turquía, ¿no? Lo ve como un socio fiable, lo dijo el presidente Trump, incluso la venta de tecnología para Ucrania y otros países de la Unión Europea
Hubo fricciones con España, por ejemplo. Sí, pues, dice que España no cumple con el 5% que no del cumple con ingreso, el 5%. pero bueno, al final hubo acuerdos. Hubo acuerdos, yo creo que hubo acuerdos y le pidió además salir de la zona de Europa y un poco el estrecho de Hormuz, lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿no? Que hubo algunos líderes europeos que se sintieron un poco incómodos con esa posición, pero fue interesante porque de alguna manera no se va a dejar de tener la OTAN y No, y Europa se ha dado cuenta que también tiene que tener su propia defensa, su propia ellos mismos. defensa, su A propia raíz defensa. precisamente de la presencia de Trump y las contradicciones que ha habido, Claro. tener una forma de defenderse frente a Rusia, sobre Frente todo. a Rusia, porque además Trump está fuera de su zona geográfica. Trump está diciendo que va a especificarse y a estar en el área, en su periferia, en el área de acción Claro, en que a él le América, pero también en corresponde. Asia-Pacífico, ¿no? En Asia Me Pacífico. preocupa mucho lo de China y Taiwán. Lo de China, Taiwán, Medio Oriente le preocupa. Pero la guerra sigue siendo destructiva entre Rusia y Ucrania. Sí. Aparentemente pudiera haber alguna posibilidad de terminar este año. Sí. Él prometió en 24 horas hacerlo, pero no es tan sencillo. Ojalá podamos ver la paz triunfando. En el caso de Irán también es complicado, ya los precios del petróleo han resentido esta semana. Han resentido. Con la situación de la apertura de operaciones, se creía que podía haber una firma definitiva, pero siguen las contradicciones. Siguen las contradicciones. Pareciera que están hablando, pero al mismo tiempo también Trump tiene una manera muy particular de hacer la diplomacia, ¿no? Entonces, están conversando, pero no terminan. Entonces, ahí la cultura también, ver la cultura chiita, ver la cultura. Es decir, esto ha sido Sunita, sí. sunita, esto ha sido Son contradicciones que hay en la propia sociedad. en la misma sociedad, y de Y muchos y años el además. mismo problema también israelí-palestino. Israel-Palestina. Incide mucho en la situación. Así es. Ahora hemos visto que en América Latina, afortunadamente, árabes y judíos viven bien. Convivimos. Vimos ahora en la ayuda al terremoto cómo llegaron de todas partes. De todas partes, y de hecho nosotros creo que somos un ejemplo, yo que soy representante de una iglesia, cómo conviven sin ningún problema en Venezuela todas las confesiones religiosas. Yo creo que es un ejemplo muy interesante para el mundo y cómo ha venido todos los países de todas las religiones, de cualquier ayudar al país. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, el país tiende a normalizarse paulatinamente, tendrá que normalizarse. ¿Qué papel va a tener ese comercio internacional que tú planteabas recientemente? La importancia de abrir las fronteras y dejar de depender solo del petróleo. Yo creo que Venezuela, lo que se ha dicho en muchas oportunidades, Venezuela es un país, por supuesto, con reservas en minerales importantes, pero no tenemos que ir más allá de eso, ¿no? Yo creo que la producción, Venezuela ya estaba llegando la producción agrícola, hay otros aspectos de la economía venezolana que deben ser también incorporados y bueno, no parar. Esto es una tragedia, es un momento difícil, pero yo creo que no debe detenerse el avance de Venezuela. Ahora han llegado compañías distintas de distintos países. Ustedes que son también vinculados al comercio internacional, ven que al margen de la tragedia, que naturalmente hay que superarla, podría darse vida también a esos productos no tradicionales de Venezuela. De Venezuela, claro, como toda tragedia o toda dificultad, hay que verle el lado positivo o lo que se puede, la unión de los venezolanos, por ejemplo, la unión de la gente, unidos todos sin el aspecto político, sino el aspecto de crecimiento y de un nuevo país. ¿En qué áreas comerciales hay trabajando tú? Yo trabajo en el área de activos financieros, activos comerciales, activos petroleros. Entonces es un mundo muy interesante porque es una de las economías que mueve el mundo. Pero también hay otros aspectos interesantes a explorar en Venezuela, por ejemplo, que no hay en otros países. Es decir, la ventaja de Venezuela como potencia en muchos temas tiene que ser explotado y eso depende de los venezolanos, esencialmente. Bueno, vamos a un corte comercial y seguimos conversando con Ana Paola Diniz sobre el tema comercial y la política internacional. Ya regresamos.